proceso más de esta búsqueda. Humedecidas por el calor de mi agonía. Bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en otro programa más de ¿Quién anda ahí? Por Perú Sin Filtro TV. ¿Nos ven? Todos. Yo soy Francisco Guzmán y el día de hoy vamos a proseguir con nuestros temas de desarrollo personal, de bienestar mental, en todos sus aspectos. Para eso, hoy día hemos invitado a Mafi Venturini. Ella es hipnoterapeuta, coach de relaciones, especialista en programación neurolingüística. Bien, así que con ella vamos a conversar sobre ¿qué tema? Un tema bien bacán. ¿Por qué las mujeres aceptan menos de lo que merecen? Tema picante, ¿no? Tema picante. Picante. Así que bueno, qué mejor que ella nos explique. Primero que nada, darle la bienvenida. Mafi, muchas gracias por venir, te agradezco. Gracias, Francisco, por la invitación. Sí, es un tema bastante interesante que me gustaría conversar ahora porque se va presentando en la vida diaria, se va presentando desde la adolescencia, de la adultez e inclusive la vejez en las relaciones. Siempre está vinculado a nuestro tema social porque vivimos, nos guste o no, vivimos en una sociedad machista. Sí, es cultural. Hay mucha influencia que viene heredada de los abuelos, de los padres, y que los hijos adoptan como una realidad. Y si es que no se rompe ese patrón cultural, digámoslo así, puedes heredarlo a tus hijos, a tus nietos. Quizás cognitivamente lo heredamos, ¿no? Sí. Lo vamos heredando subliminalmente. Sí. Dentro de los primeros años de nacimiento, de 0 a 7 años, es donde está creando la conciencia, la mente, un niño, ¿no? Y dentro de esos 7 años es donde tú eres como una esponjita y absorbes todo lo que te da el contexto donde vives, papá, mamá, abuelos, amigos, entorno, y tomas como realidad. Y a veces un simple comentario hace que tú crees esta creencia muy arraigada, que es en la que trabajamos en las sesiones, de no ser suficiente. Entonces, esta creencia es la que hace que te sabotees antes de lograr algo que estás trabajando, una meta, y que elijas relaciones que te puedan destruir. Tú hablabas algo importante, decías de los 0 a 7, estamos hablando del desarrollo infantil temprano, en el cual, como tú dices, se archivan todos la redundancia, esos archivos, los cuales crean esas creencias y esas creencias limitantes, digamos. Sí, son las programaciones que son heredadas. Hay una frase muy famosa que hablan en Asia, ¿no? Donde dicen, dame a un niño los 7 primeros años de vida y te daré un hombre. Y tiene que ver mucho con la parte subconsciente, con la mente inconsciente, porque justo en esos años es la formación. Y ahí determinas el origen de esos patrones, de esos archivos que mencionas. Bueno, pero en este momento específicamente vamos a tocar el tema de las mujeres. Así es. ¿Cierto? Sí. Ya está empezando a picar. Ya está empezando a picar. ¿En qué momento una mujer aprende que debe conformarse para, digamos, ¿no? Para ser amada, para ser valorada? Bueno, en mi experiencia he podido identificar patrones de que es en la niñez. Cuando trabajamos en el spa del corazón, porque así se llaman mis terapias, porque así como vas al spa a trabajarte las uñas, el cabello, te maquillas, también tienes que llevar tu corazón al spa, porque el spa también necesita su tratamiento. Entonces, en estas sesiones llamadas spa del corazón, empezamos a abordar la niña interior.
la niña interior es donde se formó, cómo te criaste, cómo fue la relación con tu papá, cómo fue la relación con tu mamá. Y siempre hay un patrón repetitivo de que ausencia, es decir, estaba presente, puede estar presente el padre, pero en la parte emocional no estaba cubriendo el 100% que la niña demandaba. Luego también tenemos distancias con las mamás, entonces eso hace de que se elija a este tipo de personas. No es algo que quieran, inclusive, es algo que aprenden por lo que han vivido. Es como un espejo. Como he visto que quizás en donde yo he crecido, por decirlo así, mi papá solamente trabajaba y mi mamá se dedicaba al hogar, lo repiten. Es una lealtad inconsciente. Un patrón, ¿no? Un patrón, sí. Luego también he visto violencia en el hogar, papá le levantaba la mano a mi mamá, igual lo repiten en sus relaciones. Vas a buscar eso. Sí, siempre ha sucedido así. Cuando hemos hecho estas hipnosis, estas sesiones de hipnosis en el spa del corazón, las regresiones, hemos visto de que ahí está el origen. Entonces es importante identificar cuáles han sido los contextos en los cuales la mujer se ha presentado y ha vivido para poder entender en realidad, ¿no? Porque descubriendo la raíz encontramos la solución. Y es en la niñez donde aprendes. ¿Qué pasa? En la adolescencia también tienes esta parte como reforzando, ¿no? Vas reforzando lo que aprendiste en la niñez, pero ahí ya entra el juicio ajeno, es decir, vienen los amigos, la presión social, entonces también por querer ser parte de un grupo, por querer pertenecer. Entonces, de esa forma, ahí también hay unos nuevos aprendizajes que complementan para formar a una mujer en la vida adulta. La presión social es algo muy presente en nuestra vida cotidiana y sumamente fuerte, que influye e interviene en cualquier ámbito de la vida. En todo lo que hagas, la presión social es fortísima para, para la toma de decisiones, ¿no? Sí, he visto casos donde el entorno ha forzado a una de mis clientas a quizás mantener su matrimonio, ¿no? Donde ella ni siquiera era feliz, y era por quizás encajar. Pero eso es el tema de no ser suficiente y también darle importancia al que diga el otro. Entonces, cuando tú pones en primer lugar al de afuera, al externo, en lugar de ponerte a ti, dices, no, es más importante qué dirán de mí. Ese qué dirán de mí es como que siento que no soy suficiente porque necesito la validación de otros y no me doy esa suficiencia personal porque quizás cuando fui pequeña necesité esa aprobación de mi papá o esa aprobación de mi mamá. Claro. Se repite. Y se repite lo mismo. Sí. Y también el mensaje que da la sociedad de lo que es bueno y lo que es malo, lo que tienes que hacer o no, o lo que es exitoso o no para ti. Entonces guardamos esas formas, ¿no? Para poder encajar y para poder ser parte de. Sí, ¿no? así es. Es muy fuerte la presión social, fortísima, fortísima. Para todos, en realidad, ¿no? Para todos. ¿Qué parte de ti, ¿no? crees tú que si pides más, corres el riesgo de que te quedes sola, que te alejen, que te quedes en soledad, por decirlo de alguna forma? Muy bien. Es una pregunta bastante interesante, porque he visto en muchos casos en el spa del corazón que a veces es un miedo. Ese miedo está tan arraigado y viene de, quizás, si vamos hacia atrás, ¿no? Si yo no demuestro que exijo más a mi padre, a mi madre, no me van a dar ese abrazo, no me van a dar esa calma. Y eso lo repetimos en la pareja. Entonces, cuando ves que quizás un hombre, en este caso, da su 50% y tú lo aceptas, ok, pero tú sientes que no es suficiente, que quieres el 100%. Cuando se lo pides, esta persona puede decir, bueno, yo ya te di, tú lo aceptaste, lo normalizaste y ya más no sé si puedo darte. Y hay un riesgo como que si no lo pido, se va a ir. O quizás te da un 80%, pero si yo exijo, ese miedo a estar sola es súper grande. Súper grande. No me había dado cuenta de lo cuán profundo es este miedo a estar sola y este miedo a empezar de cero, porque es como que tengo que, primero, eliminar toda la expectativa que creé con esa pareja. Claro. Tengo que dejar ir mi expectativa, mi apego, el cuento que me creé sobre esa historia que vendría. Y quizás en ese punto de inflexión de decir, siento que no das más o me gustaría que quizás dieras un poco más, porque forma parte de los valores de las relaciones que no se conversaron al principio, eso hace de que le genere como que más trabajo a la pareja.
y no quieren hacer ese esfuerzo. Pero no lo quieren hacer cuando no sienten el suficiente amor o compromiso. Compromiso por la relación. Entonces, si ya te di tanto, ¿por qué ahora quieres más? Siento que eso me va a generar más trabajo y ya tengo muchas preocupaciones en la mente, como ver mi día a día, etcétera, ¿no? Entonces, la otra persona que no está lista lo puede percibir como un desgaste. Claro. Entonces, por eso es importante conversar sobre los valores familiares y los valores de la relación de pareja al inicio, para que tú puedas determinar, ok, ¿qué es lo que nos rige, no? El compromiso, el amor, la lealtad, la aventura, etcétera. Entonces, definir cuáles son los valores, puntos claves, para que no se rompa, digamos, en el camino ese vínculo. Pero sí, sí se da. Es importante, cosa que no se hace, que creo yo, considero yo, que opino, de que no se hace esa introducción, por llamarlo de alguna forma, esa introducción a la relación, en la cual no puedes exponer, aguanta, yo quiero esto, Claro. esto me gusta, yo soy así, ¿cómo eres tú? Porque es recíproco, ¿no? Sí. Tiene que ser recíproco. Son conversaciones conscientes y tiene que haber un nivel de conciencia para decir, ok, te veo, me gusta cómo eres, estoy completo, estoy completa, avancemos. Pero parte de esa dinámica es realmente hacerla. ¿Qué pasa? Que a veces también tengo clientes que quizás a 1 año, 2 años de relación recién están integrando los valores. Y muchas veces tienen los valores muy similares, inclusive, y no se daban cuenta, pero quizás uno lo puso en prioridad otro valor, por ejemplo, lo puso en el número 2 y el otro lo puso en el número 3. Y ahí estaban las dificultades de la comunicación. Cuando he hecho también esto en el spa del corazón de la pareja, también he podido ver estos casos, ¿no? Independientemente mujer, luego el hombre y luego los dos juntos, para poder identificar las heridas que inicialmente se están complementando, pero luego ya se están abordando. Pero sí, es una conversación consciente que debe tenerse sobre la mesa, ¿no? Esto es lo que tengo yo, te puedo ofrecer, ¿y qué me puedes ofrecer tú? ¿En qué punto nos encontramos? Claro. Y según tu experiencia, ¿no? Yo tengo cierta experiencia con clientes. Según tu experiencia, ¿qué es lo que se prioriza cuando una mujer o un hombre quieren estar juntos? ¿Qué se prioriza? Lo que se prioriza es el tiempo, en principio, el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, sobre todo también la parte física, ¿no? Los afectos y la parte económica. Esos 3 puntos. Que da seguridad. Y ya, digamos, los puntos valores número 4 y 5 podrían ser la comunicación, digamos cuando llegan, ¿no? La comunicación, y después podría ser diversión, viajes, todo lo que es, ¿no? Pero luego siempre replanteamos la comunicación al inicio. O sea que los puntos están en desorden. Sí. ¿Sí, no? Sí, podría ser, sí, porque en realidad, en los casos que he revisado, porque la comunicación es lo primero, a veces porque, y si me jugara, mostrar la vulnerabilidad en los varones es un tabú. Entonces, que un hombre sea vulnerable y a la vez tú le muestres algo de respeto, entonces, digamos, porque te muestra su vulnerabilidad. Más que respeto sería como que empatía, ¿no? Es lo que genera esa duda de no sé si abrirme del todo. Y en la mujer es como que te abres tanto que a veces demandas y dices, pero compárteme lo que piensas, compárteme lo que sientes. El hombre es muy hermético. Y sí, eso sucede mucho. Y la mujer es más emocional. Sí, la mujer es más emocional, se dice que el hombre también es más racional, pero en el punto de que se encuentran es en comunicarse, porque ambos tienen que hablar. No diría yo que el hombre es más racional, ¿ah? No, ojo, es Claro, mi opinión, ¿no? Yo no diría que es más racional, yo diría que es más hermético. ¿En qué sentido? O, por ejemplo. Al hombre no le gusta expresar. Es Ah, más ok, ok, práctico ya. en todo lo que hace. Ah, más ok, ok, práctico. la practicidad, ok, sí. Y de esa practicidad influye mucho, o directamente, en todo lo que hacemos. Creo que estoy haciendo terapia con ella. Una catarsis. Después me pasa la cuenta. Pero yo creo que el hombre es más práctico, y esa practicidad... Sí. Esa practicidad es la que influye mucho en sus relaciones de todo tipo, ¿no? Sí, también. Podría discriminar quizás digamos, al momento que conoce a una persona, cuando sí va a algo serio y cuando no. Entonces, la mujer a veces, por la misma parte neurocientífica, cuando tiene más cercanía con el hombre, se involucra emocionalmente, se engancha, crea la expectativa, se crea la película, y ahí cómo divorciarnos de esa película. Qué interesante lo que has dicho. Ayer escuchaba, bueno, nosotros que estamos en este tema, en este rubro, escuchamos varios coaches, psicólogos, ¿no?
y escuchaba una chica, una coach, decir, el hombre, te digo lo que ella dijo, Claro. por favor, te digo lo que ella dijo, el hombre puede ser infiel. El hombre puede ser infiel, pero para él no significa nada. Para él no tiene ningún vínculo y puede seguir amando a su pareja. La mujer, no. La mujer cuando tiene un encuentro con otra persona ya crea un vínculo emocional y es más complicado para ella. Aparte de, obviamente, la señalización social ¿no? y el juzgamiento, ¿no? Claro. Pero eso decía, me pareció interesante, hablando desde el punto de vista no moral, no ético, no de valor, sino por neurobiológico, neurocientífico, como queramos llamarlo, de cómo estamos constituidos tanto mujer como hombre. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero habría que preguntarle a un hombre cómo siente, ¿no? Más que porque una mujer diga cómo un hombre, digamos, siente, eso es un poco... Quizás tendríamos que preguntarle, en todo caso, ¿podríamos preguntarte a ti? Voy a hacer la de don Ramón, ¿ya, Axel? Bueno, cuando tú quieres a una mujer, pues, yo creo que no deberían ingresar estos temas, ¿no? Porque si tú quieres a una mujer, la respetas, la amas, la quieres, la valoras, y esté o no esté. Eso se supone que eso debería ser. Es el debería. Y ambos, solamente que la mujer actúa, reacciona, piensa, siente de tal forma y el hombre de otra, pero el valor debería ser el mismo, es lo que yo creo. Claro, eso podría ser en el caso de los hombres, pero en una mujer depende mucho, ¿sabes? Porque así como hay mujeres que están enganchándose a nivel emocional cuando tienen un amorío o este caso de infidelidad en su matrimonio, también hay otras mujeres que son también más prácticas, se entrenan como que... He visto casos también, ¿Ah, sí? donde han podido, digamos, no vincularse emocionalmente con una persona y contar con esa, y vivir esa experiencia. Es depende cómo tú trabajes Sí. tu mente. Sí, Si tú eres... por ejemplo, vi un caso, ¿no?, de una infidelidad de una mujer donde ella decía, no, yo lo amo a mi esposo, pero esto solamente es un pasatiempo. ¿Cómo ves y eso? tenía muy, digamos, muy clara para qué estaba cada persona. Tenía muy claro, entonces como mucha practicidad. Quizás había trabajado más en la energía masculina y como que eso podría, de hecho, haber hecho que ella tenga ese discernimiento, ¿no? Entonces, al final abordamos que terminó el matrimonio porque ella realmente quería estar sola, no se había dado cuenta, simplemente por un tema de costumbre continuó en el matrimonio, pero finalmente quizás no era esta pareja que se presentaba la del amorío, pero era una representación. Quizás Sí. no era él, era la representación Sí, claro. de su libertad. Ok, Entonces claro. ella quería volver a ser más libre y Se dio cuenta. la excusa perfecta era tener esta salida, esta dinámica con una tercera persona. Y eso también me resuena de que nosotros, hablo como personas, seres humanos, buscamos una excusa para poder validar y no enfrentar directamente una situación. Así es, porque no estás listo. Esto también es un patrón de comportamiento. No tienes temor a enfrentar porque piensas que va a haber una discusión. Porque quizás has visto discusiones cuando has sido pequeña, Claro. cuando has visto de repente momentos tensos que no quieres revivir en la vida adulta porque lo aprendiste en casa y dices, no, mejor me retiro. Que se le pase o ya de regreso después. Que puede suceder, pero Puede de pasar. manera consciente. Es decir, si hay quizás un momento tenso en la conversación con la pareja es, ok, yo estoy enojado, tú estás enojada, entonces, ¿sabes qué? Hagamos esto y de ahí nos separamos un ratito y luego volvemos a conversar. Pero antes de cerrar el día, resolvamos. Entonces, es lo que se ve, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué historias sobre el amor se siguen repitiendo sin que nos demos cuenta, sin darse cuenta? El amor es sufrimiento. Qué El rico. amor, todo, Chévere. todo perdona, debo permanecer porque contigo por la eternidad es lo que se ve. Son las creencias que nos han heredado, ¿qué podemos hacer? Sufro, me golpeo el pecho, me latigo en la espalda y eso es lo único que me queda por tener. Y en realidad no es así, porque Ese concepto puedes tenemos del elegir un amor sano, una tranquilidad, una paz, pero lo que se ha venido heredando es eso. Entonces, en este punto, mucho de la generación millennial es lo que dicen, ya basta. O sea, de ahora en adelante yo quiero definir mis propias reglas.
Y empiezan a salir los de no somos migajeras, no somos no recibimos esas minucias, simplemente hasta ha salido una tendencia viral sobre las migajas de que no aceptes menos de lo que mereces. Y esto, por muy gracioso que sea, es un estilo de pensamiento. La pregunta es, ¿qué nos merecemos? Realmente mereces lo que tú das, lo que eres. Claro. Para eso te conoces. Quien no se conoce no se puede amar. El autoconocimiento es clave. Entonces, en este punto, que te conozcas, vas a saber qué quieres también de la otra parte. Claro. Pero no es que te va a venir a complementar, que te va a venir a llenar, te va a venir a hacer feliz. No, la felicidad está en uno. Lo compartes, ¿eh? Cada quien muestra, sí, y lo comparte, muestra cómo es, sus fortalezas, sus debilidades y se complementan, pero para equipo, no para que yo te necesito ni tú me necesitas, sino es yo te elijo todos los días para construir una vida juntos y ser mejores amigos hasta el fin de los tiempos, ¿no? O sea, lo podríamos resumir en compartir lo mejor de mí. Y también, digamos, sí. No es que digamos lo peor, pero digamos también los errores, ¿no? También las sí, falencias. Los desafíos. Y los desafíos, claro, los desafíos sí. que hay siempre en toda relación. Sí, es compartir básicamente, es compartir y seamos cada uno su mejor versión. Por eso que hay también, cuando tú ves una persona, una mujer en este caso que yo veo y le pregunto cómo te sientes, hay rostros, hay miradas, ¿no? Como que, bien, estoy feliz, estoy en el mejor momento de mi relación, claro. Y luego como que, entonces ahí ya te das cuenta que algo ahí está como que, claro. Sí, algo está fallando. Algo está tambaleando. Sí. Quiero hacerte esta pregunta debido a que veo que siento, percibo de que la tienes muy clara. Pero, ¿qué piensas tú de la victimización? En realidad siento que es un estado donde culpas al otro por lo que te sucede. Y es como que lo vamos a mostrar como que en una imagen visual, ¿no? Es como que si tú estuvieras digamos, en un punto alto y que te estás lanzando a un vacío. Uh-huh. Podría mostrarlo así, porque es como que tú pudiste haberte quedado quieta y pudiste haberte no caído, ¿no? Pero tú decidiste lanzarte. Entonces, ¿qué sucede? El victimismo es, yo no tengo la responsabilidad sobre lo que me pasa. Así habla, ¿no? Lo que me hace, me duele, me hace sufrir, me hace llorar, me hace comportarme así, me hace destruirme, y toda la culpa la tiene el otro, ¿no? Y una no siente esa responsabilidad, pero cuando tú estás ahí en estado de victimismo es donde no avanzas, es donde el sufrimiento te abraza y es tu mejor amigo. Y ahí vienen estos ataques de ansiedad, de angustia, la depresión, la desesperación, ese dolor en el pecho, y no entiendes. Pero cuando estás en ese momento más tope de decir, ok, ya no más, ya se acabó, este es mi límite, porque también tiene que ver el umbral del dolor. Es decir, el umbral del dolor es cuánto yo puedo sostener de sufrimiento para recién hacer el punto de inflexión y mejorar. Uh-huh. Entonces, hay muchas creencias de que tienes que seguir sufriendo hasta destruirte, y recién cuando estés totalmente destruida, ya casi moribunda, recién dices, necesito ayuda. Claro. Y es muy penoso porque no necesitas realmente ahogarte tanto. O sea, puedes encontrar las herramientas. Ahora que tenemos la tecnología tan cerca, puedes buscar información, puedes escuchar podcasts, ver canales de YouTube como que habla de desarrollo personal, para poder encontrar las herramientas y los recursos para gestionar este estado emocional. ¿De dónde viene? Viene de un pensamiento. Nace de un pensamiento que genera esta emoción y por ende ese comportamiento. Y el machismo ayuda mucho a la victimización de la mujer. Sí, también, porque es en el entorno donde ha crecido y cómo la pareja la trata también. Lo que permites también, ahí están los límites. ¿Qué permito y qué no permito? Si identifico un comportamiento, entonces en mis valores tendría que decir. Claro, y le sumamos a eso lo que tú hablabas al principio, que es las creencias y ya lo aprendido desde niños. Entonces eso lo refuerza. O sea, se hace un arroz con mango alucinante que al final, en este caso, la mujer termina destruyéndose. Sí, porque te enseñan
calladita te ve más bonita, mejor pide permiso, mejor hace esto, y si mejor esperas, entonces hay eso, ¿no? Desde muy pequeñas. Entonces lo importante aquí es definir los límites. Y también cuando identificas estas señales como el machismo, como dices, tú lo ves en un hombre, desde la primera cita. Claro. Y si eso está dentro de tus valores, tú eres quien decide aceptarlo o rechazarlo, porque ya lo sabes. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en la realidad. Sí. Que no querramos hacerlo y nos hacemos los locos es otra cosa. Y a veces necesitamos que alguien nos lo diga Sí. para recién tomar acción, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer. Importante lo que dices, me gusta lo que dices, porque nos pasa a los hombres también. Sí. Nos pasa a los hombres de que sabemos, nos damos cuenta, aguanta, esta chica es así, tiene esto, pero igual, y después te estás quejando. Entonces, con esto no estoy hablando de buenos y malos, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Sí. Y sí, es cierto, es cierto, uno se mete de nuevo en la colada y dice, pucha. Claro. Bueno, pero hazte cargo, pues, hazte responsable, ¿no? Claro. Tal cual. Afronta y sé honesto contigo. Es que está mucho el autoengaño. El autoengaño es parte del día a día. Ves las señales y te haces la loca. Sí, claro. Te haces la loca, te haces el loco y dices, ay, pero yo ya sabía, pero quería avanzar y ver qué tal si cambiaba y el quiero cambiarlo. Ay. Eso es muy difícil. Qué bueno, Sí. qué bueno. Es lo único que puedes cambiarte es a ti misma. Claro, claro. Este tema es bien interesante, Sí. muy interesante y Muy bueno. bastante complejo también, ¿no? Porque influyen muchas variables, muchos elementos del entorno que hacen que uno vaya de una forma, se actúe de una u otra forma. Sí, es verdad. Es parte de la cotidianidad. Ha surgido y lo importante es gestionarlo, es encontrar ese punto donde dices, voy a hacer todo diferente. Voy a empezar a hacer algo. Saber nuevo. gestionar y administrar esas emociones, ¿no? Para poder... Sí, deberían enseñarnos esto desde que somos chiquititos. Si hubiera estos cursos, estas clases, estos talleres, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día a nivel sociocultural. Pero te tenemos a ti, pues, ¿no? Sí, la verdad que uno de los proyectos de los tantos que quiero realizar es llegar a los colegios y entrenar a las niñas. Porque no es enseñarles, es entrenarlas, así como un deporte, como vas al gym, entrenar en la parte mental, de que tienes que poner tus límites, es normal, los límites, el amor propio, tú siempre estás en primer lugar y darte cuenta de eso desde pequeña. Porque una charla es una motivación que se diluye inmediatamente. En cambio, un entrenamiento constante ya creas tú un hábito Sí, porque... de pensar, de analizar, de reflexionar. Sí, y la mente es muy curiosa porque a la mente le gusta lo familiar. Entonces, como esto es algo nuevo y lo veo en el spa del corazón, tenemos que crear hábitos nuevos asociados a los hábitos ya existentes, que también lo vi en el libro de Hábitos Atómicos, pero aquí lo aplicamos a la mente. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a las chicas que hagamos el ritual del amor propio, ¿no? El ritual del corazón valiente. ¿Cómo es ese ritual? Te despiertas y justo en estos primeros minutos que te despiertas te vas frente al espejo y te dices cumplidos. ¿Por qué los cumplidos van a ser solamente para la gente que quieres? ¿Por qué no te los das a ti también? ¿No? Te abrazas, te dices que te amas, que eres importante, que eres suficiente. Y me dicen, pero hasta me siento ridícula, siento que estoy loca. Pero es así, porque hay que hacerlo familiar y tienes que hacerlo de por vida. O que se peinen porque de repente están despeinadas. Sí, peinado sin peinar, pero el punto es que Sí, lo claro, hagas. claro, Que lo claro, hagas porque es siempre darle al otro y por qué no darte a ti. Mm. Primero date a ti, después vas y abrazas a otro. Claro, es ver tu esencia, lo que eres tú en realidad y querer amar eso. Y amar también, opino, ¿no? Que es también amar tanto lo bueno como lo malo de ti. Sí, el proceso. Ese es el proceso, ¿no? Tu proceso y las cosas que pasaron, que quizás fueron desafíos o retos y que te hicieron trabajar esa resiliencia, te han traído a la versión que eres hoy en día. Claro. Entonces, esa es digamos, la riqueza, ¿no? La riqueza de la mejor versión, la riqueza del desarrollo personal, para que estos puntos, digamos, no nos coloquen en un estado de víctima, sino en un estado de responsabilidad. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿No? Hay una ideología sobre el budismo que justo estaba revisando ahora último y decía, había una metáfora sobre un disparo de una flecha, ¿no? Decía el monje, cuando te disparen una flecha, no mires o no voltees a mirar quién te disparó, sino pregúntate, ¿cómo
puedo quitarme la flecha y sanarme. Entonces, ahí cuando ves eso es como que no juzgo quien hizo lo que hizo porque quizás yo tenía que trabajarlo en mí. Entonces, vas a hacer la responsabilidad propia y decir, ok, ¿cómo me curo? Claro. Y buscas las herramientas. Y buscar las herramientas. Sí, es muy bonito esa ideología. Interesantísimo. Axel, amigo, ¿te parece si nos vamos a una pausita? ¿Sí? Nos vamos a una pausa y regresamos en un momento. Ya venimos. Por el calor de mi agonía, bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda. Humedecidas por el calor de mi agonía, bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda. Humedecidas por el calor de mi agonía, bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda. Humedecidas por el calor de mi agonía, bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda. Humedecidas por el calor de mi agonía, bebí del río del olvido para dejar de ser un proceso más de esta búsqueda.
paso más de esta búsqueda. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí con Mafi Venturini. Estamos hablando sobre el spa del corazón. Eso me encantó, ¿eh? El spa del corazón. Yo me alucinaba, ¿ya? Yo me imaginaba ahí el spa del corazón y ¿sabes qué imaginaba? Caminaba así y mi corazoncito que lo están haciendo Sí, así. el corazón lo estamos masajeando, Estamos masajeando. le estamos haciendo un skincare. Necesito esa vaina, pero urgente. Pero bueno, más allá de eso, es un tema, como lo hablábamos hace un momento, bastante complejo, interesante, pero es un problema social. Yo pienso y opino que la mujer se ha habituado a vivir esa victimización, ese machismo, y a veces la mujer es la primera machista. Sí, también, porque es la mamá. Empieza con la mamá que tiene un hijo y le enseña estos comportamientos, ¿no? Pero hay que decirle o sea, ¿cómo le dices, no? Lo que me estás enseñando no es lo correcto. Entonces, tiene que entrar la conciencia, pues, ahí del varón cuando está formándose por una mujer, ¿no? ¿En qué punto mi machismo lastima a mi pareja? Claro, exacto. Y si yo quiero lastimarla o no. Hay un punto decisorio. Y el hombre va a decir, bueno, no puedo seguir con estos comportamientos y los corrijo en bienestar de lo que estoy construyendo con mi esposa, claro, novia, enamorada. Justamente yendo a ese punto, ¿a quién se supone se le está siendo leal cuando aceptas menos de lo que mereces? En realidad puedes serle leal tanto a papá como a mamá. Porque a veces hay dinámicas donde quien te da la violencia en el hogar sea papá y a veces al revés. Entonces, ahí vamos viendo. A veces inclusive es hasta de la abuela o del abuelo, porque lo has visto y lo normalizas. Entonces, ven dinámicas de matrimonios donde permiten maltrato, violencia psicológica. Y en el caso de que no hubiera ninguno de esos, simplemente la distancia emocional. No hay esos afectos, ese lenguaje físico del amor, de te abrazo, que te quiero. Eso hace que normalices y que tú aceptes menos de lo que mereces. Porque si no tienes esa calidez emocional, un abrazo, y el trauma se puede generar simplemente con que un pequeño se encuentre, o una pequeña en este caso, 5 minutos solo en un sofá, sentado, y ya se siente abandonado. Entonces ahí podría nacer la herida de abandono. Claro. Entonces aquí es identificar en dónde he visto en el pasado, ¿no? Y hacer conciencia y tomarte unos minutos para ser honesta contigo, que lo que yo le digo a mis corazones valientes, les digo, tómate un momento y conversemos, pensemos dónde has visto esta dinámica. Si te preguntara, ¿lo hemos visto en casa, en papá, en mamá, en los abuelos, tatarabuelos, en los tíos? La respuesta sale, sí lo he visto, sí lo he vivido. Siempre viene del origen, todo es el origen. Y ahí tomas eso como una realidad, te creas esa narrativa, este cuento, te lo implantas y luego en tu vida adulta se repite. Y por eso hay estas relaciones disfuncionales a nivel emocional, hay estos descontentos, hay este narcisismo, este love bombing, este gaslighting y todas las palabras nuevas que van saliendo de las dinámicas que no te dan esa tranquilidad, ¿no? Ahorita dijiste también otro punto importante, hablaste del narcisismo, ¿no? Entonces, a veces hay personas o mujeres que se sientan las salvadoras. Sí. Que se sienten, no, yo lo salvo porque yo soy buena, porque yo soy esto, entonces yo voy a hacerlo. Entonces, ¿qué parte de ti se siente cómoda con este proceder, ¿no? Porque yo lo voy a salvar, porque yo voy a hacer esto. Y eso, a mí, lo primero que se me pone, la palabra que se presenta es narcisismo. En realidad, buscan maternar a la pareja. Quieren maternarlo, quieren tener un hijo, no quieren tener una pareja. Quieren dar teta toda la vida. Digo, hablo de maternidad, o sea, que esté en su regazo, que esté en su yo te voy a proteger. Sí, y viene por la necesidad de control.
porque necesitan controlar todo, quieren controlar hasta lo que se pone. Entonces, ¿Y es porque no has tenido control en tu vida? ¿Porque no has controlado algo? ¿Porque no has tenido la decisión de hablar, de expresarte? Podría ser, o más que todo porque quieren sentir que no las van a dejar, que van a tener todo ahí como ellas. Es cumplir tu expectativa, ¿sabes? Cumplir tu expectativa porque quiero que sea así y se va a dar porque yo quiero. Y viene del ego, también un poco, digamos que no tanto narcisismo, pero diría que más ego, ¿ah? Pero digamos que es un ego disfrazado también con una energía femenina que no está integrada. Porque la energía femenina es recibir, es esperar, es dejar, pero la energía masculina es yo te hago, yo te controlo, yo quiero dominarte y todo eso, ¿no? El macho alfa. Sí, y, y digamos, todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Para que pueda recibir también. Entonces, esta parte de maternar la he visto en muchos casos y es porque finalmente quizás ellas, cuando fueron pequeñas, tuvieron que cuidar de sus hermanos, porque eran hermanas mayores, porque eran primeras hijas, o quizás los padres estuvieron delicados de salud y tuvo que asumir ese rol. Entonces eso fue lo que aprendió y de esa forma se demostraba el amor. El amor se demuestra, la creencia es, demuestro mi amor protegiéndote porque cuando yo era pequeña tuve que proteger a mi mamá, tuve que proteger a mis hermanos para sentirme amada. Y lo replicas en las relaciones. Entonces viene de querer sentirse útil también. Si no te cuido, no te protejo, no veo esta forma de hacer que tú cambies, no soy valiosa, ¿qué más te podría aportar a tu vida? Si eso fue lo que yo aprendí. Claro, pues solo lo que vi, lo que aprendí, no tengo más. Y quebrar y romper eso es un trabajo, ¿no? Bueno, en realidad, cuando suceden estos casos, le pregunto si quiere un hijo, quiere un esposo o un novio, ¿no? Y me dicen, no, yo quiero tener una pareja. Bueno, entonces, para hacer eso, trabajamos herida de abandono, trabajamos también el dolor y trabajamos la lealtad de lo que aprendió. Entonces, para romper esa lealtad, ¿no? De decir, no voy a repetir lo mismo porque quizás lo vio que la mamá también salvaba al papá, quería cambiarlo y al final el papá quizás siguió siendo el mismo, ¿no? Y la mamá se destruyó. Entonces, vamos a la niña interior. ¿Qué más podríamos abordar? A ver, el control. El control, la herida de la traición. Claro. Y la humillación quizás. Entonces, hay muchos temas que abarcar durante este tratamiento en el Spa del Corazón porque eso va a hacer de que vayamos como capas de cebolla, vayamos pelando ahí qué cosa encontramos y son lealtades, siempre son lealtades y es lo que creen que está bien, pero al final yo le pregunto, o sea, esto, si por ejemplo tengo una pareja de 2 novios, ¿no? Y me dice que ella como que lo cuida, lo protege, lo materna, cuando te cases será peor. O sea, cuando tengas un hijo no vas a tener un esposo y un hijo, vas a tener 2 hijos. 2 hijos. ¿Estás segura? Y ahí replanteamos, ¿no? Replanteamos las creencias. Y ok, ahora sí estoy siendo una esposa, entonces algo así. ¿Y qué pasa si se elige, desde ya se elige, bueno, ¿sabes qué? Yo sí me merezco el amor sin tener que ganármelo, sin tener que luchar tanto por tenerlo? Es que ese es el ideal, en realidad. Deberíamos integrar eso como una normalidad. Porque se trata de merecimiento. El merecimiento viene de uno mismo. ¿Qué merezco yo? Y para eso hay que reafirmar el amor propio. Soy valiosa, soy importante y soy suficiente. Conociendo lo que conozco, teniendo los recursos que tengo y veo alguna señal, alguna red flag, como se dice, a identificar a tiempo y reconocer que cuando hay una señal que no resuena contigo, que no va alineada a tus valores, para eso una persona soltera también tiene que tener claros sus valores de pareja. Y si en algún punto se integran con los valores de una persona que conoce, genial. Y si no, bueno, o se trabaja o simplemente toman distancia. Claro. Entonces también siendo honesta con una misma y decir, bueno, esta persona no me puede dar lo que yo merezco, lo que yo soy, porque ni siquiera puede sostenerse a sí mismo. Porque a veces no tenemos esa educación emocional, esa conciencia para ver que el otro, y esa honestidad sobre todo, para ver que el otro no está listo. No está listo porque a las justas puede con sus propios enredos emocionales, también está trabajando su mejor versión, pero quizás está como que un pasito más atrás, entonces quieres estar arrastrando la mochila, quieres estar arrastrando las piedras, como les digo a las chicas, porque pesa, ¿no?
Y ahí Y me te dice, estás cargando una mochila que no es tuya encima. y encima no es tuya, sí, y da gratis. Entonces, ahí empiezan a decir, bueno, sí, pues, ¿no? Voy a pensarlo. O sea, el punto, digamos, sería, resumiendo lo que hemos conversado, es amarse, Amarse. amarse, empezar a amarte como tú valoras y amas a los demás. Y obsesionarte contigo. No obsesionarte con el otro, obsesionarte contigo en primer lugar. Una vez que te obsesionas contigo, ahí recién empiezas a atraer realmente lo que mereces. Porque va a venir una percepción de afuera de decir, ok, me gusta cómo es ella, cómo se ve, cómo está. Quiero ser parte de su vida, ¿cómo hago? Y empieza esa atracción que tú das, ¿no? O sea, ya no eres buscar, perseguir, simplemente eres atraer. Porque desde tu energía, desde tu forma de vivir, Claro, solamente estás enfocado en ti. claro. Y la obsesión hacia una misma. Pero tiene que ser tan grande como lo fue con algún hombre, ¿no? Mafi, quisiera por favor que le des un mensaje a la cámara a las mujeres. Bueno, yo les diría, chicas, mujeres, elíjanse y obsesiónense tanto con ustedes, porque ustedes son un lujo, ustedes son un diamante, y lo son, y lo saben. No mereces menos de lo que tú te das inclusive. Tú tienes que darte siempre, elegirte a ti primero, darte lo mejor, darte calidad, porque tu energía no puede desperdiciarse con personas que ni siquiera se valoran. Tú tienes que ser la primera en todo y de ahí vas a traer lo que mereces. Y si quieren ir al Spa del Corazón, Por favor. pueden contactarme, voy a compartir las redes. Yo estoy en Instagram como Mafi Venturini. Ahí te damos un tratamiento para poder cuidar ese corazón, tratarlo y simplemente encontrar el valor en ti, ¿sabes? Para que tú te sientas la mujer que realmente eres. No la que otros quieren que tú seas, sino desde tu autenticidad, desde tu poder personal, porque eres súper guerrera y una ruptura amorosa no tiene que generarte tanto sufrimiento. Tú puedes elegir la felicidad. Ya ves, así era la cosa. Pucha, Mafi, muchas gracias. ¿Sabes qué? Gracias a ti. Este es, como te decía, un tema importante, sobre todo para esta sociedad, Claro muy que sí. importante. Y te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas dado tu tiempo. Y bueno, ya diste Instagram, que te pueden buscar en Instagram. Y podemos en el futuro ver otro tema también contigo sobre estos problemas, estos desafíos Sí, claro que tenemos sí. en nuestra sociedad. Sí, claro que sí, sería muy Sí. interesante. Gracias. Mafi, te agradezco mucho. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa en ¿Quién anda ahí? Por Perú Sin Filtro TV. Nos ven todos. Yo soy Francisco Guzmán. Y antes que irme, ya sabes, Axel, piensa, reflexiona, analiza, que aún no es ilegal. Nos vemos en otro programa. Gracias. Chao.